Asalto al Mundial. Gustavo Gravia. Desde tiempos inmemoriales, el deporte ha sido visto como un sucedáneo de los campos de batalla. El propio barón Pierre de Coubertin, fundador de las Olimpiadas modernas, había advertido que puede ser utilizado para la paz o para la guerra. Y el fútbol es el rey de los deportes, con un agregado. Cuando en el siglo XX se popularizó y se convirtió en el espectáculo de masas por excelencia, lo que en principio era una válvula de escape semanal, pasó a ser el ritual más grande del universo, constituyéndose en una nueva religión. De allí surgieron pastores como Maradona y Messi, evangelizando al planeta a partir del mensaje supremo que nacía en sus pies. Pero también cruzados, dispuestos a llevar adelante una guerra santa, porque lo que antes era un juego, ahora es nosotros o ellos. Y en ese marco, aprovechándose del nacionalismo, el chauvinismo y los recursos más viles de la naturaleza humana, los barras se convirtieron en reyes persiguiendo un ideal de pureza que esconde un negocio gigantesco. Algunos lo ven y lo sufren a diario en sus países. Pero el teatro mayor de sus operaciones fueron, son y serán los mundiales de fútbol. Ese lugar icónico donde se dirime ficticiamente la supremacía del más apto. Y allí, los soldados del paravalanchas han hecho estragos. Y dentro de ese mundo, los nuestros van siempre a la cabeza. Esta es, entonces, la historia de la barra brava de la selección, o cómo la Argentina entrega cada 4 años su honra a los leones. Desde el iniciático Uruguay 1930, con la famosa batalla del Río de la Plata, hasta lo que se espera de Rusia 2018, con la 12 al frente. En el medio, el uso de los barras para perseguir opositores en el Mundial 78, la excursión fallida a España por la Guerra de Malvinas, las batallas contra los hooligans de México 86 y Francia 98, el recibimiento deshonroso a la Vuelta de Suecia 58, el safari por Sudáfrica 2010, y cómo los violentos de distintos equipos argentinos fueron tejiendo alianzas, lides y mentiras, en pos de un solo objetivo: ser la barra oficial albiceleste, la que lleve en alto una camiseta de la selección, pero manchada de sangre. La camiseta se tiñe de sangre. Uruguay, 1930. Apenas 10 días más tarde de lo sucedido en Sportivo Barracas, arrancaba en Montevideo una nueva edición del Sudamericano, cuyo partido inaugural enfrentaba a la Argentina con Paraguay en el Gran Parque Central el 12 de octubre. Los alrededores del estadio estaban repletos de carteles con las frases: "El que ataca escudado en el anonimato es un cobarde", o "El que arroja una piedra a un jugador indefenso es un cobarde". Era tanto un aviso al público local como un recordatorio de lo que había sucedido en Buenos Aires. La tensión fue en alza, pero en aquel partido, que terminó empatado en 0, afortunadamente nada ocurrió. Sin embargo, 15 días más tarde, otra vez la final se vestía de clásico rioplatense. En la tarde del 2 de noviembre de 1924, ante un estadio repleto, el empate en 0 benefició a los charrúas, que se adjudicaron su 4ª Copa América. A la salida del estadio, se produjo una pelea con hinchas argentinos en las inmediaciones del Hotel Colón, en la esquina de Mitre y Rolón, plena Ciudad Vieja, donde se alojaba nuestra selección. Porque si bien la copa se había quedado en Uruguay, los argentinos festejaban que el campeón olímpico no había podido vencerlos, cuando un mes atrás, en Buenos Aires, el partido había terminado 2-1 para la selección albiceleste, cuando un grupo de uruguayos los empezó a cargar por celebrar un subcampeonato. Las pasiones se desataron. La pelea dejó un muerto por arma de fuego, Pedro Demby, uruguayo, 22 años, y según un estudio realizado por el especialista en violencia en el fútbol, Amílcar Romero, este es el primer hecho comprobable de un crimen por violencia en el fútbol, donde está implicado un barra argentino, porque todos los caminos apuntaban a José Stella, más conocido como Pepino, el camorrista, un protegido del arquero de Boca, Américo Tesorieri,
que desde chiquilín se paraba siempre detrás del arco de su ídolo, al que los boquenses habían adoptado como mascota. A Pepino, que se alojaba en el Hotel Colón, se lo vio aquel día liderando la barra argentina, que había arribado en 2 viajes del vapor de la carrera. El barco por entonces cubría el trayecto entre Buenos Aires y Montevideo. Pepino usaba un fungi negro. Una de las pistas que lo incriminaban fue el sombrero que, según declararon testigos del hecho, portaba quien hizo los disparos. Ese sombrero, que quedó tirado a menos de 40 metros del cuerpo de Denby, tenía estampada la etiqueta del comercio, donde había sido adquirida. Casa Grande y Marelli, Almirante Brown, 870, corazón de la República de la Boca. Pero la investigación judicial no llegó a ninguna conclusión. Lamento vívidamente el incidente sangriento que ha sombreado el digno y prestigioso signo de cultura y noble espíritu deportivo. Stop. Escribió telegráficamente Vicente Gallo, ministro del Interior argentino, a su par uruguayo. Fue todo lo que se hizo oficialmente para desentrañar el caso. Corría 1924 y la violencia en el fútbol, originada por un barra, se cobraba su primera víctima. Y no era de un barra cualquiera, era de la primigenia 12, la que dominaría mucho tiempo después cada tribuna donde jugara la selección. Lo que vino después fue echar sal sobre la herida abierta. Uruguay volvió a consagrarse en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, y justamente en la final contra la Argentina, que en esta ocasión sí había decidido participar, más que nada para alzarse con la presea dorada y establecer una paridad con el vecino del charco. Pero la derrota 2-1 aquel 13 de junio en la cancha tuvo un sucedáneo fuera de ella. Ambos planteles debían partir en barco desde París hacia Sudamérica. Aprovechando que estaba de gira en la ciudad Luz, Carlos Gardel invitó a todos los players a una cena de camaradería en un cabaret donde puso una mesa larga e intercaló un uruguayo, un argentino. Pero su intento de confraternización no arribó a buen puerto. No había llegado el segundo plato cuando las discusiones comenzaron a subir de tono, más que nada entre el delantero argentino, Raimundo Orsi, y el volante uruguayo, Leonardo Andrade. Gardel, ducho para calmar las aguas, invitó a Orsi, que además de futbolista, era un buen violinista, que había participado de la orquesta de Francisco Canaro, a sumarse a la orquesta. No llegó a interpretar un tema completo que otra vez empezó la pelea en la mesa, y Orsi, directamente, le partió el violín en la cabeza a Andrade. Era increíblemente un Stradivarius. En ese contexto, 1930 marcaba el primer mundial de fútbol y la sede elegida era Montevideo, teniendo en cuenta que Uruguay era el bicampeón olímpico. Estaba claro que la recepción para los argentinos no iba a ser la mejor y que los nuestros, acompañando a la selección, no pensaban dar un paso atrás. La Argentina compartía con Francia, Chile y México. El debut triunfal 1-0 contra los galos mostró una grajea de lo que se vendría. Todos los periódicos de la época coincidieron en que los hinchas uruguayos les arrojaron todo tipo de proyectiles e insultaron a los argentinos los 90 minutos. Y apenas el árbitro Gilberto de Almeida pitó el final, muchos decidieron invadir la cancha a increpar a los jugadores albicelestes, lo que creó un clima de tensión que provocó la baja de presión de Roberto Cherro, quien terminó desmayado. Al abandonar el estadio, según el diario La Nación, el micro que había transportado al plantel hasta el hotel en la barra de Santa Lucía fue rodeado por furiosos hinchas locales, y uno arrojó una piedra contra el vehículo y le rompió uno de los cristales. No éramos, lo que se dice, bienvenidos, y hasta se debatió abandonar el torneo. Tuvo que intervenir el propio presidente uruguayo, Juan Campistegui, para garantizar la seguridad a jugadores e hinchas y así lograr que la selección siguiera jugando. Como era obvio, ambos hermanos rioplatenses terminaron llegando a la final. El chauvinismo ya estaba instalado, y los medios argentinos hicieron poco por frenarlo. Más cuando se supo que los jugadores estaban siendo amenazados de muerte por los uruguayos. Era tal el clima que se vivía que el goleador ceneice Roberto Cherro se había autoexcluido. El delantero de Estudiantes, Alejandro Scopelli, también se quedó fuera, y el doble ancho, Luis Felipe Monti, clave en aquella selección, jugando como volante de contención,
decidió ir con menos vehemencia que de costumbre a la pelota tras recibir amenazas de muerte él y su familia. Durante aquel partido, tuve mucho miedo porque me amenazaron con matarme a mí y a mi madre. Estaba tan aterrado que ni pensé en el partido que estaba jugando y perjudiqué así el esfuerzo de mis compañeros, admitió Monti tiempo después. Cuando esa información cruzó el Río de la Plata, los argentinos decidieron ir en masa a Uruguay a bancar la parada. 30.000 de los nuestros intentaron subirse a los barcos al grito de Argentina sí, Uruguay no, y victoria o muerte. Pero más de la mitad no logró ingresar al vecino país. Entre la niebla que perjudicó el viaje y la requisa exhaustiva de la policía uruguaya en la frontera, que tenía la orden de que no ingresara casi nadie, apenas 10.000 lograron llegar al Parque Central, donde se jugaba el encuentro. Y no la pasaron nada bien ante los 60.000 uruguayos que coparon el Parque Central. Antes del partido, por las calles del puerto, un grupo de locales paseó un féretro con los colores albiceleste. En el campo, la Argentina hizo un primer tiempo como si nada de esto estuviera pasando, y se fue victorioso 2-1. Pero el entretiempo traía malas noticias. Más amenazas de muerte y 300 soldados uruguayos con bayonetas esperando en la línea de cal. Cuando los vimos, entendimos que no estaban ahí justamente para defendernos, contó Monti. En ese marco, y con la complicidad del árbitro belga John Langenus, quien aceptó 50 años después que había un clima de guerra, Uruguay dio vuelta al partido por 4-2. Y la barra uruguaya, como si el triunfo fuera poco, esperó al plantel y a los hinchas argentinos en el puerto, quienes debieron subir en lancha por detrás a los barcos para no ser atacados. Si el fútbol había nacido como una forma de confraternizar entre las naciones, eso estaba definitivamente enterrado. Y quedó claro unas horas después. Las afrentas hechas a la patria y las ofensas a los jugadores argentinos perjudican las buenas relaciones internacionales, oponiendo a los pueblos en lugar de unirlos en un abrazo fraternal. Por eso, con el fin de evitar que se produzcan en el futuro incidentes más graves, se decide romper las relaciones con la Asociación Uruguaya de Fútbol. El comunicado lo firmaba la Asociación Amateur Argentina de Fútbol. La violencia de selección había llegado para quedarse, y la revista El Gráfico, en su edición del 2 de agosto de 1930, no tenía dudas de quiénes la habían producido. Debemos convenir en que el hincha es un personaje detestable, es un elemento infeccioso, que no solo lesiona los intereses del deporte, sino que también perjudica nuestra cultura. Estamos en la obligación de redoblar nuestros esfuerzos para conseguir el exterminio del hincha. Solicitaba sin contemplaciones, separando al fanático del simpatizante y poniéndolo en un lugar que años más tarde tendría una palabra única para nombrarlo: barra brava.